Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta mesa de debate con los profesores Enrique del Teso, Kohler, Guillermo Fernández. Y en principio vamos a empezar a presentarlos, aunque no necesitan presentación, pero bueno, un pequeño resumen. Enrique del Teso. Enrique del Teso Martín es doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo. Es autor de los libros Gramática General, Comunicación y Partes del Discurso. Publicó artículos en revistas especializadas, sobre todo en lingüística teórica, semántica, práctica y comunicación. Impartió clases de posgrado en Massachusetts y en varias universidades de Latinoamérica. Participa regularmente en programas de radio y escribe semanalmente en la prensa. También ha publicado los ensayos Más que palabras, La izquierda, los discursos y los relatos y la propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella, entre otros muchos, porque hay que hacer un resumen. A la derecha tenemos a Kohler, profesor titular de Sociología de la Universidad de Oviedo, nacido en Alemania, sociólogo e investigador del proyecto de la Fundación Eber. La Fundación Eber se dedica a nivel internacional a la promoción de la democracia, la justicia social, la paz y el sindicalismo democrático. Ha realizado numerosas publicaciones, como Los sindicatos en España frente a los retos de globalización, Una mirada a la juventud de las cuencas mineras en Asturias, El diálogo social europeo asentado en el declive, Buenas prácticas de vincular el empleo y la productividad, y vuelvo a repetir que entre otros muchísimos, que por hacer un pequeño resumen. A la izquierda tenemos a Guillermo Fernández Vázquez. Es doctor en Ciencia Política, licenciado en Sociología y licenciado en Filosofía. En los tres casos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado un máster de Sociología y Filosofía en la Universidad de París, la Sorbonne, donde se especializó en el análisis del discurso de la extrema derecha francesa. Actualmente trabaja como profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y colabora en diversos medios de comunicación en el diario Infolibre o El Confidencial. Además, es autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional, publicado por la editorial Lengua del Trapo. Entonces, bueno, en principio, por llevar un poco del orden, empieza Enrique. Vamos a hacer van a hacer una pequeña exposición de aproximadamente unos 20 minutos aproximadamente, según lo que ellos expongan, y después ya hacemos unos turnos de preguntas que les podéis realizar. Entonces empieza Enrique. Hola, buenas tardes. Vamos entonces a empezar. Como acaba de decir María, vamos a ir a una intervención rapidita porque sospecho que lo más interesante es lo que podamos hablar entre nosotros. No hace falta insistir, es evidente que la democracia en Occidente, por lo tanto en todas partes, está amenazada por la ultraderecha y que en este momento, no voy a decir que las cosas estén fáciles porque es obvio que no lo están, pero la izquierda tiene que sacudirse de encima dos cosas, la melancolía y el pasmo. La melancolía porque la izquierda se siente perder, siente que están por todas partes, que cada vez son más, que cada vez van a llegar más lejos, que no podemos pararlos. Eso por un lado. Y luego el pasmo. Pero es imposible. Mira lo que acaban de decir, ¿cómo es posible? Pero la gente los vota. Llevamos toda la vida viviendo con la publicidad y llevamos toda la vida viendo a la gente desarrollar conductas movidas por mecanismos publicitarios que no tienen nada de racional. Lo que está pasando es muy malo, pero es normal, no es marciano. Entonces hay que tener un poco de serenidad, analizar las piezas y ver lo que se puede hacer. Porque la manera en que la extrema derecha ataca ahora mismo la democracia, cuando digo la extrema derecha hablemos claro, digamos el 5% más rico, porque la extrema derecha es una herramienta. La forma en que ataca la democracia no es golpes de Estado y tanques por la calle. Quieren tirar la democracia con el apoyo de la gente. Quieren que sea la gente la que tumbe la democracia. En este momento, casi un tercio de los americanos considera que el mantenimiento de la democracia no es prioritario. Entonces, estamos en esta tesitura. ¿Cómo se hace para que la gente apoye lo que va en contra de ellos? Pues se hace con una propaganda eficaz.
¿Y por qué es tan eficaz esta propaganda? Pues porque lo más importante para comunicar bien es tener dinero. Porque una propaganda que funciona, igual que un mecanismo publicitario cualquiera, es la que estudia bien nuestros resortes, nuestros miedos, nuestros enfados y los aprovecha. Y el que tiene dinero tiene para hacer esos estudios y el que no lo tiene, no lo tiene. Lo cual no quiere decir que los que no tienen dinero sean tontos y no sean capaces de analizarlo. De momento estamos, como digo, en fase de pasmo, de cómo puede ser que un tipo como Abascal tenga tantos votos. Sobre la propaganda que están utilizando exitosamente se pueden decir muchas cosas y aquí me voy a ceñir, voy a concentrarme un poco en lo que creo que tiene más interés o que más tienen que tener en cuenta los sindicatos. Hay 5 cosas que está manejando la ultraderecha que tenemos que tener en cuenta. Primero, identidad simbólica como factor de movilización. Enseguida diré qué quiere decir esto. Es decir, lo que te moviliza no es la clase a la que perteneces, no son las clases, lo que te está ocurriendo, no son las causas de lo que te está ocurriendo, sino quién eres, qué raza tienes, qué nación eres. Enseguida iré a esto. Identidad simbólica como factor de movilización. Segundo, normalización de la brutalidad. Es decir, se trata de que cuando haya violencia esté antes en el ambiente. La violencia. Tercero, aprovechamiento de marcos cognitivos. Si nos da tiempo explicaré lo que quiere decir esto. Cuarto, neoliberalismo desbocado. Por daros un pequeño recordatorio, porque muchas veces estamos hablando de tantas cosas que se nos olvida lo fundamental. En Portugal, el equivalente de Vox, que es Chega, Basta, la traducción sería Basta, llegó a proponer la supresión del Ministerio de Educación. O sea, no se trata de privatizar la enseñanza, sino que ni siquiera la enseñanza sea asunto del gobierno del Estado. Y quinto, la normalización de la mentira de forma sistemática y de forma estratégica. Estas 5 cosas tenemos que tenerlas presentes. La primera, ¿qué es esto de la identidad simbólica como factor de movilización? Vale, yo estoy a lo mejor en un piso y una buena parte de mi sueldo se va para pagar el alquiler. No puedo ni soñar con comprar un piso. Mi trabajo es inestable, cobro poco. Y además, en mi ciudad, y ahora estoy en Gijón, vivo en Gijón, en mi ciudad hay una presión turística muy fuerte, por lo que va a ocurrir que los pisos tiendan al alza. Estoy con la lengua fuera. ¿Quién tiene la culpa de esto? Es evidente que tengo un enemigo, que es el señor que me cobra lo que me está cobrando y la ley que permite que ese señor me trate de esta manera y las leyes que permiten que no tenga derechos en donde estoy trabajando y que permite que tenga el salario muy bajo. Pero no funciona así. ¿Qué significan exactamente las siglas LGBTIQ+? Pues claro, la L significa lesbiana, la G significa gay, la B significa bisexual, la T significa varias cosas. Significa transexual, es decir, gente que no se identifica con el género biológico y cambia su biología, se hormona y se opera. También significa transgénero, que quiere decir que gente que no se identifica con su género quiere ser tratado como del género con el que se identifica, aunque no sea el biológico. Y también significa travesti, que quiere decir gente que tiene un género biológico pero le gusta o siente el impulso de tener un aspecto exterior de otro género. ¿Y qué significa la Q? Queer. Significa que no es que yo tenga tal género o tal otro, es que soy no binario, ni hombre ni mujer, no me identifico con esto. En la universidad los baños son baños unisex inclusivo, para que en el acto de ir al baño no exteriorices un género concreto con el que igual no te identificas. Y yo, sin poder pagar el alquiler y a punto de quedar en paro. Llega el demagogo y te dice, claro que no puedes pagar el paro, pero es que claro, hay gente que no está contenta con su cuerpo, que nació en un cuerpo equivocado. Tenemos que estar pendientes de esta gente, porque claro, genera mucho ruido mediático. Tenemos que estar pendientes de estos. Y tú empiezas a enfadarte, pero empiezas a enfadarte con el asunto LGBTI. Y después, pues llega Ramón Tamames, eso lo dijo allí, pero lo dijeron otros mucho antes, dices que ser español es una maldición. Si fueras sudamericano o fueras subsahariano, llegabas aquí y ya tenías puesto de trabajo, pero tú, como eres español, ¿qué le vamos a hacer? Y llega otro y te dice que quieren romper España porque, claro, los españoles perjudicamos tanto a Cataluña que tienen que liberarse de nosotros. Y entonces empieza a ocurrir que la furia, que la frustración, que la indignación
se canaliza no hacia las causas de lo que me está pasando, no hacia la clase social a la que pertenezco, sino a lo que soy. ¿Y qué soy yo? Pues yo soy el normal aquí. Si yo no tengo nada contra los subsaharianos, pero es que yo soy de aquí. Él es el que viene de fuera. Él es el que me está acosando. Que cada uno, que sea homosexual o lo que le da la gana, pero el normal soy yo. Son ellos los que me acosan. Entonces empieza a crecer este fenómeno identitario, porque una clave de la ultraderecha es alterar, es decir, pasar de la reivindicación sobre las causas de lo que te ocurre a la reivindicación identitaria, que además, no olvidéis que la identidad simbólica es muy satisfactoria. Es que a la gente le gusta ser parte de algo más grande de lo que es. Supongo que todos fuimos alguna vez a algún concierto de rock y seguro que fuimos a alguna manifestación. Y en ese momento sabemos que hay una euforia especial. Y sabemos que en una manifestación hay un momento en que no somos nosotros y que es grato ese momento. Es grato eso de ser parte de los que rugen. A lo mejor somos gente muy timorata, pero justo en la manifestación gritamos. Y a lo mejor somos gente muy normal, pero justo viendo a Marilyn Manson con otros aullamos. Esas cosas nos gustan. Entonces, claro, cuando un demagogo debidamente asesorado te mete la idea de que tú eres el blanco, el español, el de aquí, el normal, y ya está bien, siempre tienes que, para que haya energía en esto tiene que haber un enemigo, y ya está bien de estos de aquí. Entonces, por ahí se crea. ¿Qué hace ahí un sindicato? El sindicato queda fuera de juego, claro, porque no va por esa línea. Aquí siempre se tiene que cultivar un enemigo y siempre tiene que haber una demonización de minorías, incluso cuando no existen. El asunto de las minorías, la gente no acaba de entender lo que es. La gente cree que apoyar a las minorías es un acto solidario, un acto sensible, y con esto ya bastaría, no digo que no. Pero el problema de las minorías nunca es de minorías. En la Edad Media había brujas para poder acusar de brujería a cualquiera. En España no hay ETA, pero es importante mantener su recuerdo para poder llamar a etarra a cualquiera. Si no hay esas minorías demonizadas, no puedes controlar tan fácilmente a las mayorías. Entonces, este fenómeno de la identidad simbólica significa para desviar el impulso reivindicativo hacia la autoafirmación racial, nacional o de otro tipo. Y sirve también para demonizar a minorías y de esa forma extender en la gente la sensación de estar amenazados y tener algo con que acusar a la mayoría. Me desvío solo un momento, porque para el sindicalismo importa. Creo que el anterior interviniente ya abundó en esto. No solamente van a intentar que sea la identidad simbólica lo que movilice a la gente. La forma que tiene la extrema derecha de combatir a la izquierda no es normalmente combatir sus ideas, porque la mayor parte de las ideas de izquierdas son imbatibles. Quiero decir, ¿quién va a decir que es mejor que el aire esté contaminado a que esté limpio? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es atacar al portador de la idea. Y es en lo que más éxito están teniendo. No es verdad que estén sacando muchos votos de clase populares de momento aquí. En Estados Unidos sí, aquí todavía no. Pero sí están consiguiendo algo importante, que es que la izquierda caiga mal. Que la izquierda parezca un impostor. Entonces, no te voy a vender que el aire con humos es bueno. No. Lo que quiero que entiendas es que el que te hable de sostenibilidad ambiental es un farsante. Es un jeta. Lo que quiere es que ese coche viejo que tienes tú, porque no puedes comprarte otro, no circule, para que circulen y usan el posesivo, sus coches eléctricos, los de los chupiguays que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces ellos lo que van a siempre es a atacar al portador. Por eso, en el caso de los sindicatos, esto va a ser feroz. Van a utilizar ciertos estereotipos sindicales, que normalmente son el hecho de que haya financiación, o sea, que tengan financiación pública, y el hecho de que ellos no son aquellos a los que representan. Yo estoy en paro, pero tú seguro que no estás en paro. Y ahí estáis comiendo la sopa boba del Estado. Es el mecanismo con el que van. Y para esto, los sindicatos tienen que tener su discurso preparado. El alumbrado público no es un despilfarro del Estado. La gente paga impuestos para que haya luz. Y paga impuestos para que haya hospitales. Y eso no es un chiringuito. El médico no es una persona subsidiada, o sea, no es una persona financiada, es un profesional que es el que me está curando. Y por eso hay
financiación para los partidos, porque queremos que haya democracia y representación política, y porque la gente que cobra un salario quiere cobrar más y el que lo paga quiere pagar menos. Y entonces, para que esto no sea una guerra de pedradas, pues tiene que haber cierto movimiento, y por eso queremos que los sindicatos sean una parte orgánica de la sociedad. Por eso se paga. Pero van a atacar siempre por este lado. La brutalidad, segundo elemento que os cité, la brutalidad la estáis oyendo todos los días. Están rebasando, desafiando constantemente los límites de la convivencia. Se trata de sacar de quicio los moldes normales de la política. Sus insultos llevan más allá. No es que Irene Montero esté ahí porque es la mujer de Pablo Iglesias, es porque se la chupa Pablo Iglesias. Hay que dar siempre el paso de brutalidad. De tal manera que estemos a nada de la pedrada. Marcos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto la izquierda lo entiende mal. La izquierda va con las ideas de frente y no se da cuenta que las ideas en nuestra cabeza no funcionan de una en una, son como racimos. A mí, una vez, mi hija, cuando era más que niña, menos que adolescente, me pregunta si alguna vez fumé porros. Y yo le dije que no. ¿Por qué le digo que no? Le digo que no porque si yo le digo que sí, estoy blanqueando esto. Pero el problema es que yo no puedo controlar hasta dónde llega ese racimo. Porque si resulta que fumar porros no está para tanto, igual pirar clase tampoco es para tanto. O igual no sé qué, no es para tanto. Entonces, como no lo puedo controlar, prefiero esa mentira. Porque la verdad que le podría decir, no sé cuántos elementos va a desactivar. La verdad de que si fume porros, que no me arrepiento y que no me parece nada malo, pues no sé qué efecto va a hacer. Las ideas en nuestra cabeza están siempre en forma de redes. Entonces, pensad, ¿quién mató a más gente, ETA o Franco? Es evidente que mató mucha más gente Franco. Pero ¿qué ocurre? Que Franco activa el marco de la guerra civil, porque así se empeñaron en que fuera en la transición. Entonces es eso que hay que dejar atrás, eso que fue horrible, eso que fueron unos y otros. Claro, la guerra civil acabó en el 39. Después del 39 fueron solo crímenes, uno tras de otro. Pero ese es el marco que activa. ¿ETA qué marco activa? El de los dichosos independentistas, el de la ruptura de España, el de la violencia, el del tiro en la nuca. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la izquierda quiere pelear Franco contra ETA, pierden. Por el poder que tiene ese marco. En Gijón ahora mismo hubo elecciones. La anterior alcaldía de Morillón fue una alcaldía anodina, es decir, no hizo casi nada. Tuvo un par de picos reaccionarios, nada más, pero fue una especie de domingo por la tarde continuado. Llega a la alcaldía Ana González, que es una persona que cae mal a mucha gente, porque toma decisiones muy bruscas, las manifiesta de una manera que molesta, bueno, cae mal a mucha gente. Con razón o sin ella es así. ¿Qué ocurre? Que Morillón activa, por contraste, el marco de la convivencia. Frente a esta crispación que tenemos, volvamos a ser vecinos. Y funcionó. Claro, ahora pacta con Vox y va a tener difícil mantener el discurso. Pero este es el marco que funciona. La ultraderecha utiliza con mucha eficacia los marcos asociados a nuestras tradiciones, a nuestros temores y a nuestros prejuicios culturales. La izquierda confía demasiado en la razón y eso no es que sea malo. Es malo cuando crees que de eso va el juego. Como quieras vender un champú con argumentos racionales, espera para llegar. Cuarto, neoliberalismo salvaje. No hay que olvidar que esto hay que insistir bastante, que la extrema derecha lo característico es que quiere quitar derechos a la población, a las minorías y lo que no son minorías. Y esto tiene que repetirse todas las veces que haga falta. Vox no es el equivalente de Podemos. Podemos no quiere quitar derechos a nadie. Vox quiere quitar derechos a todos. Quiere eliminar la reglamentación laboral. Y además tiene buenos apoyos desde Europa. No olvidéis que de Europa venía la recomendación al gobierno español de que descentralizaran las negociaciones. ¿Qué es descentralizar las negociaciones? Pues quiere decir que negocias con los trabajadores de uno en uno. Es decir, siempre uno fuerte contra uno débil, siempre gana el fuerte. Es decir, que se quiten las negociaciones colectivas. Siempre van a querer quitar
toda la reglamentación laboral, y para eso tienen que ser muy hostiles con el sindicalismo. Es decir, siempre que defiendan la ausencia de normas para favorecer la inversión, saldrán los sindicatos y ellos saldrán con la cantinela de que estáis financiados, de que robáis, de que vosotros no sois nosotros. Para esto tienen que estar preparados los sindicatos. Y por último, decía la normalización de la mentira. Y la mentira, tengamos cuidado con ella, no tengo tiempo de hablar mucho de ello, pero la mentira con las mentiras intentan muchas veces engañar. Sencillamente que la gente crea que es verdad lo que no es verdad. Creer que, por ejemplo, que hay un fenómeno en España preocupante de ocupas. No hay tal cosa. Pero estando Ana Rosa todos los días contándolo, pues acaba pareciendo que es verdad. Pero eso es solo una parte de la cuestión y solo a veces. Otras veces no intentan engañar con la mentira. Lo que intentan es que no te creas nada. Cuando dicen que va a haber un pucherazo, que Pedro Sánchez va a sacar a etarras en masa de la cárcel y demás, les da igual que la gente lo crea que no lo crea. Lo que les importa es que no crean nada, porque ellos están atacando el sistema desde dentro. Y luego, las mentiras colapsadas en frases fáciles de repetir, los famosos fake news, estos bulos, esas mentiras lo que intentan es que se repitan, que sean virales, porque cuando se repiten movilizan mucho a los propios. Cuando pierdes una discusión es cuando te quedas sin palabras, cuando no tienes nada que decir. Mientras tengas réplica, parece que estás ganando. Intentad que alguien de una secta religiosa, intentad decirles algo que los deje sin palabras. Nunca. Siempre van a tener palabras, porque tienen estribillos que son como implantes cerebrales. Entonces la gente, cuando empieza a soltar que si Podemos lo financia Irán, que si los sindicatos roban, que si no sé qué, sueltan todas estas, según están hablando, como están hablando, tienen la sensación de que están pensando y que tienen las ideas muy claras. Es decir, los propios se movilizan mucho, aunque sea a base de decir disparates. Los demás tienen la sensación de que son muchos y están en todas partes. No son tantos, pero lo parecen, porque lo están diciendo continuamente. Entonces, esos bulos no se pueden... lo que no podemos hacer es repetirlos, no podemos desmontarlos diciendo la verdad. Hay que atacar, como ellos, hay que atacar al portador. Nunca hay que entrar en un bulo. Y además, no nos asombremos tanto de cómo es que la gente se cree los bulos. La gente no es que se crea los bulos. Nuestro cerebro le da igual la verdad que el sucedáneo. Le da igual el azúcar que la sacarina. Entonces, ¿es verdad o no que a los niños que en Cataluña no hablan en catalán no los dejan ir al baño? Que sea verdad quiere decir que esas palabras encajan con los hechos. Eso es en lo que consiste que sean verdad. Pero no hay hechos con los que encajen, nadie puede creer eso. Pero cuidado, sí que puede encajar en un prejuicio, en una emoción intensa y negativa. Si me parece que los catalanes son unos hijos de puta, que no dejen ir a los niños al baño, encaja en eso. Y al cerebro le da igual eso, le da igual que encaje en el hecho a que encaje en emoción negativa. Los bulos no funcionan si la población no está alterada, si la población no está polarizada. Tienes que tener a la gente enfadada, con espinas, con mucha propensión a meterse con alguien. Y entonces ahí el bulo funciona perfectamente, porque el señor que oye eso y lo acepta porque le confirma una emoción negativa, no llega a evaluar su verdad o falsedad y lo va a repetir. Y lo que es peor es que el rival, el izquierdista, lo va a repetir también, porque lo va a poner en la red social y va a decir, fijaros lo que acaba de decir este. Y plaf, allá va el bulo. Lo pone en Twitter. Mirad lo que acaba de decir creyendo que lo estás desautorizando. Ya le da igual que lo desautorices. Me hacían gracia los artículos bien intencionados, claro, de historiadores explicando quiénes eran las 13 rosas para desmontar a Ortega Smith. Eso no se puede hacer. No se puede hacer, naturalmente, que es un disparate de Ortega Smith, pero cuando Ortega Smith dice eso, de quien hay que hablar de Ortega Smith, nunca de las 13 rosas. Por ahí no van los juegos. Tened en cuenta que la ignorancia que cultiva la extrema derecha no es la ignorancia que se basa en no saber cosas, sino en convencer a la gente de que no hace falta saber cosas para tener las ideas muy claras. Es decir, es la brutalidad plana, completa. De todas formas, yo, como digo, de lo que más tienen que trabajar los sindicatos es en lo que les quita toda la autoridad, que es el mecanismo de la identidad simbólica.
porque ahí se olvida la gente de lo que le pasa, de quién lo explota, de quién es el culpable del bienestar, de quiénes son parecidos a él. Y por lo tanto el discurso sindical se queda así y después el ataque al progre. El sindicalista es muy vulnerable porque hay muchos tópicos en torno a los sindicatos. Los sindicatos tienen que esforzarse en dar otra imagen, desde luego, pero tienen que protegerse porque el tópico es muy, en fin, muy vivo. No sé si visteis la película que de Scorsese de Uno de los nuestros. El protagonista, Ray Liotta, es un mafioso, un tipo violento, un asesino de la mafia. Y se echa una novia y a la novia no sabe quién es, pero les llama la atención que ellos nunca esperan cola en ningún sitio. Cuando no hay mesa, para ellos aparece una mesa que tienen. Y entonces le pregunta, dice, ¿pero tú a qué te dedicas realmente? Y él le dice, trabajo en la construcción. Le dice, ¿pero estas manos? Y dice, es que estoy en sindicatos. Entonces este es el tópico que funciona y sobre el que hay que trabajar. Bueno, yo creo que... bueno, doy de palabra. Creo que en el programa venía primero Kohler, que lo salté, le puse el orden al revés, pero vamos a poner... Ahora se me escucha así, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación de compartir estas reflexiones con vosotros. Principal motivo de la invitación es mi participación en un estudio comparativo de la Fundación Ebert en 12 países europeos sobre las reacciones sindicales frente al auge del populismo de la derecha. Y entonces mis reflexiones están un poco enfocados en esta línea de qué particularidades y qué también cosas comunes presenta el caso español frente a estos otros países vecinos. Entonces voy a pasar rápidamente, espero, sobre estos puntos, es decir, el breve dar unas pinceladas sobre el auge de la ultraderecha en Europa, y está en todas partes, en toda Europa, en todas partes. Y esto complica la cosa de cómo combatirlo. El fin del excepcionalismo de España y Portugal, que se caracterizaron hasta finales de la segunda década de ese siglo con ser los únicos países donde la ultraderecha no tenía una presencia significativa parlamentaria y en las instituciones. Y pues algunas pinceladas sobre el discurso particular de Vox y sus impactos y reacciones sindicales frente a eso. Solo recordar que el fenómeno de la ultraderecha, del populismo de la derecha, en Europa no es muy nuevo, sino ya empezó en los años 70 y 80, principalmente en Francia, pero también en algunos países más vecinos como Bélgica, Dinamarca y Noruega. Y en los años 90 se juntaron a este fenómeno países como Italia, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Austria. Y son países estos donde en todos o ha participado o está participando en los gobiernos. Estos son todos países donde la ultraderecha ha conseguido entrar en
en los gobiernos. Y luego en este siglo pues surgieron también Países Bajos, Polonia, Hungría muy fuerte, Alemania y finalmente España y Portugal también. Hay una tendencia en casi todos estos países, en todos los derechos, digamos, ultras, que empezaron casi todos con un discurso económico ultraliberal, porque además surgieron primero con la ola del neoliberalismo en Europa, pero con más o menos digamos, intensidad pasaron cada vez más a un discurso, podemos decir, social chauvinista, es decir, el Estado social, pero solo para los autóctonos, para nosotros, y no para los demás que chupan de allí y que roban por allí, etc. Es decir, para un grupo selecto de auténticos patriotas, digamos, nacionales. Es una tendencia que también se da aquí en España, pero se da en muchos países. Y luego en muchos países se intentó durante muchos años de establecer un tipo de cordón sanitaire contra la participación institucional de estos partidos y grupos ultraderechas. Y ha funcionado en algunos países más, en otros menos, pero últimamente se ha diluido prácticamente en toda Europa frente a la fuerza del movimiento ultraderecha. Pues ahora mismo el único país en Europa que mantiene esto, donde todas las fuerzas democráticas rechazan cualquier colaboración con los grupos ultraderechas, es Alemania. Pero en Alemania las últimas encuestas hablan de un auge importante del partido de la ultraderecha allí, y entonces está por ver hasta cuándo digamos, las fuerzas democráticas son capaces de mantener esta política de exclusión de la ultraderecha, de la participación institucional, ¿no? El discurso, solo quiero mencionar algunas cosas más o menos comunes, el discurso del populismo de derechas, con temas que afectan directamente a los sindicatos. Es decir, los partidos de ultraderecha se presentan como los verdaderos representantes de los intereses reales de los trabajadores, de la clase trabajadora autóctona. Los demás, que como los sindicatos se presentan como representantes, son falsos, no representan realmente los auténticos intereses de los patriotas y tal, ¿no? Y esto está relacionado con que hay que cerrar las fronteras frente a la inmigración, está claro, porque allí viene lo malo, vienen los violadores, vienen los criminales, vienen los que roban, los que desvirtúan nuestros sistemas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta línea, evidentemente, los sindicatos de clase son uno de los enemigos más importantes, más comunes y más directamente a atacar. Entre los elementos programáticos en esta línea discursiva está, primero, evidentemente, contra inmigrantes y contra todo lo que huele a multiculturalismo, ¿no? La nación es una unidad homogénea, patriótica, y todo lo que cuestiona esta unidad nacional patriótica, pues hay que combatirlo, hay que negarlo. La forma política que hay que instalar es un sistema autoritario, centralista, estatal. Por eso en España, por ejemplo, están contra el estado de las autonomías. Y esto también cada vez más
hay un discurso antiglobalista. Está muy relacionado con lo multicultural. Es decir, que hay que defender los intereses patrióticos no solamente frente a los de organizaciones de clase, sino también frente al gran capital global. Y, por ejemplo, a la gran banca, a estos que nos vienen como fuerza de la globalización, pues secuestrando nuestra autenticidad nacional patriota. Y, evidentemente, pues, esto ya se mencionó, contra los, contra movimientos de sexualidad diferentes a la tradicional heterosexualidad jerárquica, desde luego contra todo lo que huele a feminismo. Pero hay un tema interesante desde el punto de vista sindical, que en todos los países han más o menos fracasado los intentos de establecer un sindicato ultraderecha. No lo han conseguido, ni aquí ni en otros países. Incluso en países donde rozan casi la mayoría en las elecciones parlamentarias, pero no han conseguido establecer organizaciones de ultraderecha consolidadas, fuertes, en los centros de trabajo. Esto es un bastión muy importante para, digamos, el movimiento sindical a defender y un punto de partida, digamos, de combatir este fenómeno. En España, como dije, pues surgió la ultraderecha tarde, más tarde que en otros países vecinos, y prácticamente hasta el 2018 no tenía representación parlamentaria. Y esto también es interesante porque España ha pasado en estos años por una fuerte crisis económica con impactos sociales importantes, con aumento de desigualdad social también importante, y también por varias crisis migratorias. Y estos fenómenos no han provocado en España una reacción, digamos, de tipo ultraderecha populista. Lo que sí ha, por lo menos, facilitado este auge tardío de esta ultraderecha en España ha sido la crisis política de los partidos mayoritarios, la mayor fragmentación política y, desde luego, también la crisis política alrededor, sobre todo del independentismo catalán, ¿no? Este bloqueo de esta cuestión durante tanto tiempo del funcionamiento político en este país, pues ha facilitado también el surgimiento de la ultraderecha aquí en España. El discurso de Vox, como ya dije, empezó muy neoliberal o ultraliberal para moverse cada vez más hacia un social chauvinismo. Constantemente repiten que están contra comunistas, terroristas y separatistas, como estos fueran las fuerzas dominantes en este país que hay que combatir. Están contra el sistema de las autonomías y tienen pues tres enemigos que aparecen constantemente, que son el feminismo, que son los inmigrantes y que son los sindicatos de clase. Y hay una frase que me parece muy significativa de este portavoz de Vox en el Parlamento, Espinosa, que dice: la batalla cultural es la más importante de todas las batallas. Allí ven ellos su campo decisivo de ganar, es decir, por políticas simbólicas, ya mencionó algunas, y aquí, o también en el compañero de Castilla y León, lo que hacen es cambiar nombres,
llamar reconciliación, que es memoria democrática, por ejemplo, ¿no? O de llamar violencia intrafamiliar, que es violencia de género, violencia machista. Y así estos, ¿no? Y lo hacen oficial, es decir, cambian nombres de institutos, de leyes, de tal, con esta idea de batalla cultural. Ahí hay que ganar. Y desde luego símbolos nacionales como los toros, eso lo tienen también constantemente en su programa de quitar subvenciones a los sindicatos de clase para financiar asociaciones taurinas, por ejemplo, ¿no? Así, estos son todas estrategias de esta batalla cultural. Y son los sindicatos dicen directamente, ya lo mencionó el compañero de Castilla y León, comisiones y UGT son los enemigos de España y no pararemos hasta verlos en la cárcel, porque son macroestructuras mafiosas y corruptas, ¿no? Y esto lo repiten constantemente, este discurso, es decir, una denuncia sin pie ni cabeza, pero una denuncia ofensiva constante contra las organizaciones sindicales de clase. Como dije, aquí estuve en otra transparencia, perdona. El proyecto de sindicato propio de solidaridad, de momento, pues no ha cuajado. No, apenas está presente en los centros de trabajo o tal, y apenas tiene afiliación o apoyo social o algo. Entonces, lo que intentan, de momento tampoco con un éxito muy visible, es acercarse a sindicatos corporativistas, sindicatos de policía, de funcionarios, de tal, donde piensan que pueden encontrar más fácil opiniones, posiciones cercanas a su discurso, pero de momento tampoco parece que esto ha cuajado mucho todavía, pero esto es, creo, una tarea donde los sindicatos tienen que estar muy atentos de cerrar ahí las puertas a la entrada de estos grupos. Y entonces voy a terminar ya con cómo han reaccionado los sindicatos en España hasta ahora a esto. Ya lo ha presentado bien el compañero de Castilla y León. Primero, una reacción tardía debido al fenómeno tardío de la ultraderecha aquí y además también a la poca presencia que tiene la ultraderecha directamente visible, palpable en los centros de trabajo, que es el campo de acción sindical prioritario, y allí pues no hay tanta visibilidad y tanta presencia de estos colectivos. Además, la ultraderecha no tiene un discurso laboral elaborado. No tiene una política laboral o de relaciones laborales o de reforma laboral o algo. No, esto es un campo que tocan muy poco, porque además tienen poca representación allí. Entonces, para los sindicatos, en un principio les parece algo ajeno, no algo que les toca directamente tal. Luego, y esto también ha mencionado el compañero, pues los sindicatos defienden, lógicamente, las instituciones de su participación y de sus derechos, y a veces, como fue el caso en Castilla y León, a veces incluso con un cierto apoyo de la patronal, porque también quieren cepillarse la patronal como otra pieza de un posible diálogo social. Esto no es lo que no quieren, ¿no? Entonces, incluso amenazaron allí a las organizaciones empresariales también
quitarles la financiación, etc. Y luego lo que estamos haciendo aquí es intercambiar, cooperar con otros sindicatos de otros países europeos de nuestro entorno y intentar defender esta idea de una solidaridad de clase, digamos, supranatural, supracultural y también con representación a escala supranacional europea. Y pues allí quiero terminar con un ejemplo donde yo veo que no hay suficiente conciencia todavía de cómo combatir una ultraderecha que busca esta batalla cultural, sobre todo en los discursos públicos. No está tan peligroso hasta ahora en los centros de trabajo, pero domina, por ejemplo, campañas electorales con su discurso. Y claro, mientras en los discursos públicos dominan conceptos como ETA, como Bildu, o como sanchismo, o esos conceptos vacíos de contenido o sin realidad empírica detrás, pero todo el mundo habla de esto como si fuera algo importante. Y los temas realmente importantes, por ejemplo, laborales, sociales, económicas, de esto no se habla. Y yo creo que aquí los sindicatos y otras fuerzas democráticas tienen una labor importante. Y pongo, por ejemplo, con las elecciones anticipadas, lo que prácticamente se pierde es la presidencia europea de España. En un momento que nadie habla de eso, lamentablemente, en que hay al menos 2 directivas muy urgentes en debate que afectan realmente a los trabajadores de Asturias, de España y de toda Europa, que son las directivas de la participación y representación de los trabajadores en los órganos de decisión de las empresas transnacionales. Esto es un trámite, hay una comisión que trabaja muy bien en el Parlamento Europeo, que ha elaborado durante muchos años un borrador de una directiva que yo creo que es de primer interés. Tenemos tantos trabajadores aquí en Asturias que trabajan para multinacionales y no tienen órganos de representación en estas empresas, que es algo muy fundamental desde un punto de vista sindical, y nadie habla de eso. Y se va a perder porque la presidencia pues, va a ser envuelto en campaña electoral, igual cambios de gobierno o lo que sea, y se va a perder esta oportunidad de avanzar en esta temática muy importante para los intereses reales, digo yo, de los trabajadores, no solo aquí en Asturias, pero también aquí en Asturias. Y la segunda directiva que está en debate es la de los derechos de los ciudadanos y también trabajadores frente a la inteligencia artificial en manos de empresas privadas, ¿no? Esto es un problema muy importante y muy relevante para nuestro futuro, y también pues allí podría la presidencia española empujar y los sindicatos españoles empujar para que se avance lo más rápido posible con estas directivas que sí son de nuestro interés real, pero en el debate público nadie habla de esto, sino de hablar de Bildu y de sanchismo y de otras tonterías. Y esto hay que intentar cambiar. Hay que poner los temas realmente importantes para nosotros en el debate público. Nada más. Gracias. Le toca a Guillermo y luego haremos un turno de preguntas. Lo digo por si queréis ir pensando la participación que queráis hacer. Guillermo.
Así. Bueno, muchísimas gracias a María José y a Comisiones Obreras de Asturias por haber organizado este acto. Bueno, yo hoy fundamentalmente quería hablar de la relación, digamos, de la ultraderecha española con la ultraderecha francesa y de la relación de ambas con los sindicatos. Pero antes de hacer eso, como me han gustado mucho las exposiciones de Holm y de Enrique, quería comentar dos cositas que me han parecido súper interesantes de lo que han comentado ellos. Una es, Enrique, hablando del discurso, de la retórica de la extrema derecha con respecto a los sindicatos y en general respecto a la izquierda, ¿no? Decía, y creo que es muy importante, ¿no? Porque decía, claro, la fuerza de su crítica, el que sean capaces de dibujar una caricatura que es creíble, o sea, la fuerza de ellos es que han dibujado una caricatura que es creíble para mucha gente y sobre todo que es más creíble ahora que antes. O sea, han logrado que gente que no creía esa caricatura la crea. Y eso es lo fundamental. Podemos escandalizarnos de que sea una caricatura, pero de facto lo es. Pero el punto es que han logrado eso, ¿no? ¿Y qué dice esa caricatura? Esa caricatura acusa a la izquierda de ser hipócrita, bueno, primero, fundamentalmente de ser moralista, de ser una izquierda juzgadora, de ser una izquierda y unos sindicatos que juzgan a la gente, que le dicen cómo tiene que vivir, y a la vez, y lo decía Enrique, que no lo cumple, es decir, que es una hipócrita, que le dice a la gente cómo tiene que vivir, pero que no se lo aplica, ¿no? Creo que Enrique ponía el ejemplo, ¿no? Que te dice que no puedes ir en coche, pero que ellos van en coche. Es decir, cambiando un poco las tornas de lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Que le receta a la gente austeridad mientras no se lo aplica, ¿no? Que le receta sacrificios mientras no se lo aplica, ¿no? Y en eso, y es ahí donde entra otro gran caballo de batalla, ¿no? de la derecha radical, que es esta especie de bandera o enarbolamiento de la libertad, ¿no? De la idea de libertad, que, bueno, mucha gente ha hecho bromas sobre, por ejemplo, lo que hacía Ayuso en Madrid, ¿no? Pero ciertamente creo que es, y mucha gente lo entiende como, y es verdad, ¿no? Porque ahí se puede entender así y se debe entender así, como libertad económica, como libertad de los negocios, como el neoliberalismo, ¿no? Pero creo que la fuerza de esa idea no es tanto eso. A la gente en general no le importa tanto el modelo, que si no, esas palabras grandilocuentes, que es el neoliberalismo, sino que la extrema derecha ha logrado, creando esa caricatura, una vez que ha creado esa caricatura de la izquierda, crear crear un oponente a esos izquierdistas caricaturizados, que son ellos, o sea, que ese oponente son ellos, que son los luchadores por la libertad. Es decir, han logrado crear una caricatura por la cual la izquierda es como la nueva iglesia, ¿no? La izquierda es la izquierda es esa fuerza sectaria que te dice cómo tienes que vivir y que te dice qué tienes que hacer en la vida. Entonces, frente a eso, ellos son los libertarios, ¿no? Y ahí hay un pacto. No es casual, en parte, que ciertos izquierdistas antiguos, pues, caricaturizando yo también, digamos, ochenteros, se hayan pasado a la extrema derecha, porque han comprado esto, ¿no? Han aceptado esto, ¿no? Hay otra cosa, que es en esa reivindicación de la libertad, cuentan con, no sabría cómo llamarlo exactamente, una especie de cinismo o ambiental, es algo así como decir, mira, en realidad, o sea, es como si Vox le dijera a los ciudadanos algo así como, mira, en realidad yo sé que hay cosas de mí que no te gustan, pero no importa, porque lo que importa es que yo te prometo que vas a poder vivir como quieras. Es decir, que frente a esa izquierda que te juzga tu modo de vida, que te dice mal, todo mal, tu forma de vivir está mal. Y eso duele mucho porque te están diciendo quién tú eres está mal.
están cuestionando tu identidad. Frente a eso, yo lo único que te garantizo es que yo te voy a dejar ser tú, ¿no? Y entonces, a lo mejor, hay algo de mí que no te gusta. Por ejemplo, a lo mejor a ti no te gusta que yo defienda la caza, pero, sin embargo, sí, y esa parte de mi programa no te gusta, pero sin embargo sí que quieres que esa izquierda te deje, no digo que sea verdad, pero que te deje ponerle vestidos rosas a tu hija porque te gusta, sin que te llamen tradicional o lacitos rosas, o que te gusta, o comer carne o lo que sea, ¿no? Es decir, creo que el relato de la extrema derecha se basa mucho en esto, ¿no? O sea, no solo el relato, sino en haber logrado aglutinar a tanta gente, ¿no? En haber logrado que mucha gente les vote por eso, porque a lo mejor no les gusta, un votante de Vox no tiene por qué ser especialmente católico, o sí, pero a lo mejor, pero en cambio es hombre, es varón y dice, mira, yo lo que me gusta es que esta gente me dice que puedo seguir viviendo como creo que vivo, o como creo que hablo, o como creo que me siento en una silla, o como creo que... Es decir, son los que me van a permitir, o son los que me prometen que no voy a estar como en vigilancia perpetua. Y ese darle la vuelta, ¿no?, a las cosas, de haberse, digamos, haber presentado a la izquierda como la nueva iglesia, ¿no?, como los nuevos curas que te dicen cómo tienes que vivir, y que como los viejos curas, lo que en el fondo son unos hipócritas, ¿no? Y creo que ahí, o sea, creo que ahí está una de las cosas, ¿no?, claves de su éxito. Pero bueno, voy a mi tema y voy rápido, que yo no quería hablar de esto. Bueno, yo iba a hablar sobre todo quería hablar un poco al principio de Francia y de la relación con los sindicatos. Es interesante, bueno, es interesante también el caso de hablar de Francia por un motivo, y es que, bueno, digamos, la ultraderecha francesa ha sido el modelo, en muchos sentidos, ¿no?, para la ultraderecha europea, y en particular para la ultraderecha española, que hasta ahora había sido grupuscular, pero que esos pequeños grupúsculos, digamos, tomaban como referencia a Jean-Marie Le Pen, ¿no? Y no solo esos grupúsculos, sino que, por ejemplo, hay que pensar que la persona de máxima confianza de Santiago Abascal, que es Quico Méndez Monasterio, digamos, es alguien que ha militado desde los 80 en organizaciones de extrema derecha, y que, por ejemplo, conoce muy bien la trayectoria del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y la toma como un modelo. O sea, digamos, lo conoce bien y lo toma como un modelo, ¿no? Y eso me va a servir para decir después que de hecho, Vox, en algunos sentidos, mira, ¿no?, a lo que hacen otros partidos, ¿no?, de extrema derecha, pero, por ejemplo, también, ¿no?, como mira Francia, ¿no?, que cuando Vox crea Solidaridad, que comentaba antes el compañero, está pensando también en lo que, por ejemplo, hizo el Frente Nacional en los años 90, que creó sindicatos parecidos, ¿no? Y luego fracasaron, y además, bueno, fracasaron y además los anuló la justicia, ¿no? Pero bueno, el Frente Nacional, ¿no?, el partido Marine Le Pen. Una pequeña cosa, precisamente porque ha sido el faro durante mucho tiempo para la ultraderecha, su historia tiene enjundia, ¿no? ¿Cuántos periodos, digamos, ha vivido? Yo creo que se puede distinguir varios periodos de su historia, ¿no? Uno es un partido que se funda hace 50 años, en 1972, y de que el 72 hasta el 84 no tienen representación de ningún tipo, y, digamos, son minoritarios absolutamente, ¿no? En realidad, si hacemos el paralelismo con Vox se funda en 2013. Curiosamente, Vox se funda antes que Podemos, la gente lo sabe poco. Se funda unas semanas antes se funda en diciembre del 13, y Podemos, digamos, se presenta en enero del 14, ¿no? Y también Vox vive una especie de travesía del desierto, ¿no? Bueno, pues esa travesía del desierto, digamos, el Frente Nacional dura 12 años. ¿Cuándo emerge el Frente Nacional? Emerge públicamente
en el año 84, en el cual Jean-Marie Le Pen obtiene un buen resultado, o sea, obtiene representación en las elecciones europeas del 84. ¿Cómo lo hacen? ¿O qué es importante ahí retener? Yo varias cosas. Una es que lo consigue por su propio carisma y porque consigue aparecer en un programa de televisión de máxima audiencia y hace una especie de golpe de efecto, por decirlo en vocabulario actual. Es decir, de pronto pensar, claro, países años 80, ¿no? 2 canales públicos, ¿no? 2 canales de televisión. Emisión de máxima audiencia y él le está entrevistando a un periodista y entonces de pronto le pregunta por una cuestión de política europea, creo que es, y él se levanta y dice, pido un minuto de silencio para las víctimas del comunismo internacional. Y entonces se levanta y se queda en silencio durante un minuto. Claro, eso en la televisión es eterno y claro, al día siguiente todo el mundo habla de él, ¿no? Bueno, gracias a ese golpe de efecto y algunos otros gracias a eso, y que en ese momento en Francia estaba gobernando, curiosamente, el Partido Socialista con el Partido Comunista, con 4 ministros del Partido Comunista, la ultraderecha francesa capta una parte del enfado con el gobierno socialcomunista y consigue representación, ¿no? ¿Con qué programa? Esto es curioso. El Frente Nacional logra representación con un programa súper liberal en lo económico, mucho más liberal en lo económico que la derecha tradicional francesa, anti-inmigración y autoritario y nacionalista. Es decir, es un programa ultraliberal en lo económico y mucho más autoritario en lo moral, ¿no? Habla de pena de muerte, habla del aborto, habla del matrimonio, del divorcio, etc., ¿no? Vale, curiosamente, este partido, ¿no? Y hay muchos... Este partido en los 80 emerge con ese discurso, pero es que en el año 2018 Vox emerge con el mismo discurso. Es decir, es muy curioso que hay muchos politólogos que dicen que, o que que hablan de este tipo de oferta política, por decirlo así, lo llaman la primera fórmula ganadora de la extrema derecha, ¿no? Es decir, esa combinación entre liberalismo económico y autoritarismo, autoritarismo moral, incluso podríamos añadir identitarismo nacional, o sea, nacionalismo identitario, anti-inmigración y tal, ¿no? Claro, esa fórmula funciona en Francia en el 84, empieza a funcionar en Italia a finales de los 80-90 en el norte de Italia y luego en los 90 empieza a funcionar en otros países, ¿no? En Bélgica, pero eso, digamos, con un programa, o sea, exactamente como Vox en 2018, es decir, diciendo que la derechita es cobarde en economía, que es socialista en economía y que es tibia en moral y tibia tal. Después, en el año 95, o sea, el Frente Nacional, bueno, empieza a tener más éxito, empieza a crecer, y a partir del año 95, bueno, el año 95 tiene unos resultados muy buenos, empieza a ver que o los análisis postelectorales le empiezan a decir, oiga, usted tiene un discurso muy liberal en lo económico, pero es que, fíjese, cada vez tiene un electorado más popular. Entonces, igual debe moderar su liberalismo económico. Y a partir del 95, el partido de Jean-Marie Le Pen empieza digamos, a caracterizarse menos por ser una especie del Reagan francés y adoptar lo que esos mismos politólogos llaman la segunda fórmula ganadora, que es esto que comentaba mi compañero sobre el estado del bienestar chauvinista, ¿no? Una especie de cada vez mayor defensa del estado del bienestar, pero solo para los individuos nacionales, ¿no? Y tratar de hacer mezclas, componendas entre bueno, pues un programa que habla de reducir impuestos, pero que quiere que haya más ayudas sociales. Bueno, un programa un poco incoherente, pero bueno, en todo caso tratan de hacerlo. Y a partir del año 2012, Marine Le Pen, cuando digamos, Marine Le Pen releva a su padre, a Jean-Marie Le Pen, ahí es interesante ese periodo porque revoluciona completamente el partido.
y también lo revoluciona económicamente, ¿no? O sea, en su identificación, pero también en sus posturas económicas. Entonces, como no voy muy mal de tiempo, esa parte me interesa. ¿Por qué? Porque igual que el partido evoluciona de esta manera, también evoluciona su relación con los sindicatos. Digamos, en los 80, la relación de los sindicatos, de la ultraderecha francesa con los sindicatos es nula. Apoya a sindicatos ultraminoritarios, la Confederación de Trabajadores, la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, pero bueno, digamos, básicamente el discurso es: los sindicatos no me interesan, o me interesan para llamarlos comunistas y socialistas y punto, ¿no? A partir del 95, cuando se dan cuenta de que empiezan a tener un electorado cada vez más complejo y cada vez más popular, esa sería una buena pregunta, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, digamos, como amplían su electorado, también lo amplían, digamos, no, obviamente cuando tu electorado cuando empiezas a tener más del 15% de los votos, es que tu electorado ya empieza a ser, digamos, de todos los estratos sociales, ¿no? Entonces ahí dicen, bueno, tenemos que tener alguna estrategia, aparte de cambiar el programa electoral, tenemos que tener algún anclaje, o tenemos que hacer algo con nuestro electorado popular. Y entonces empiezan a fundar sindicatos, bueno, fundan un sindicato propio, o en realidad fundan sindicatos, empiezan a crear como el FN de secciones laborales, ¿no? FN Policía, FN Correos, FN Ferroviarios, FN sindicatos propios. Por ejemplo, Jean-Marie Le Pen decía, bueno, no hay ningún problema con esto. Si la relación entre el Frente Nacional y el FN Post es la misma que puede haber entre el Partido Comunista francés y la CGT, ¿no? ¿Qué pasa? Que la justicia francesa los anula, porque dice no puede haber un sindicato que tenga una actividad o una relación tan clara con un partido político. Que yo me planteo si en España pasa lo mismo con Solidaridad, con el sindicato Solidaridad. Es decir, uno mira los mítines del sindicato Solidaridad y son mítines que los cierra Abascal. Es decir, la relación es tremenda, ¿no? Y, bueno, pues a ese primer intento, digamos, fallido de crear sindicatos propios, le sigue, y esto es interesante, porque en España no ha pasado, por suerte, a partir del año 12, a partir del 2012, a partir de la entrada, digamos, de la presidencia de Marine Le Pen del partido, perdón, del año 11, cambian la estrategia, ya no es crear sindicatos porque no funcionan, sino cooptar sindicalistas. Entonces empiezan a tratar efectivamente de convencer a sindicalistas, y en la CGT les pasa en varios casos, y se convierte en un problema además mediático, que sindicalistas, digamos, del sindicato CGT, de pronto se presentan en las listas del Frente Nacional, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces el sindicato les echa, pero eso provoca a su vez que los trabajadores, a lo mejor, de la sección donde estaba ese representante sindical, protesten al sindicato por haber echado a ese señor que se supone que defendía bien, ¿no? Y entonces, claro, eso provoca muchas contradicciones en los sindicatos. ¿Qué pasa? Que esta gente, estos sindicalistas cooptados, ascienden muy rápido en el Frente Nacional. El caso más, el compañero de la CGT lo sabrá, ¿no? El caso más emblemático es Fabien Engelmann, ¿no? Que actualmente es el alcalde de Agen, que es digamos una ciudad del antiguo, bueno, de la zona, digamos, de la siderurgia del noreste francés, ¿no? Y claro, esta gente promociona muy rápido. ¿Por qué? Porque la ultraderecha francesa en ese momento lo que quiere es quiere varias cosas, pero fundamentalmente quiere dar la imagen de que ya no son ni de izquierdas ni de derechas. Es más, quieren que a una parte del electorado le resuene que no solo no son de izquierdas ni de derechas, sino que son lo que la antigua izquierda era, ¿no? Eso suena un poco rojo y pardo, ¿no? Aquí. Pero ellos quieren. Yo recuerdo a un señor que entrevisté en Francia, que era del Frente Nacional, pero había sido sindicalista, que decía, bueno, es que en el fondo yo estoy
Estoy hablando del año 2014, 15. Ahora ha cambiado, creo que esto ha cambiado. Pero decía, bueno, es que en realidad el Frente Nacional actualmente lo que defiende lo que defendía es como la izquierda de antes, ¿no? Y yo pensé, dije, este tío, o sea, está diciendo esto y Marine Le Pen le haría la ola, porque es lo que quiere exactamente que digan, ¿no? O sea, es el mensaje, decirle a cierta gente, esto es, nosotros somos esto, somos la izquierda de antaño, ¿no? La izquierda sin contaminar, ¿no? De ideología woke o de... bueno, y ya me ha pasado el tiempo, ¿verdad? Vale, pues ya está. Gracias. Bueno, como nos queda como media horina, si os parece, lo que podemos hacer es recoger las preguntas que queráis hacer, las recogemos todas y luego les damos un turno de respuesta a cada uno de ellos. Es por hacer un poco el orden. Entonces, si alguien quiere, si queréis vosotros ir recogiendo las preguntas que van haciendo para luego hacer un turno como de 6 o 7 minutos cada uno de respuesta, más o menos. Veo que va a ser amplio esto. Bueno, algunos no conozco todos los nombres, así que ir haciendo por el orden más o menos las preguntas y... Sí, yo soy Chema, yo represento a Comisiones Obreras en un colectivo laboral de amplia hegemonía de la extrema derecha y quiero, más que una pregunta, rápidamente cotejar algunas de las cuestiones que se han planteado por los intervinientes. Yo creo que el gran reto que tenemos estamos en una situación de movimientos tácticos, es decir, estamos un poco reactivos y las organizaciones sindicales tenemos que ser proactivas, tenemos que tener un proyecto estratégico. Y hay un tema que no he visto que se haya tratado y es cómo la extrema derecha está saltando el Estado. Tenemos unos fenómenos que se están produciendo de inmersión de los elementos de extrema derecha en el mundo laboral del Estado, que es el funcionariado, espacios como Jusapol, el FUCIL, espacios de prisiones, de la judicatura, y son espacios donde están trabajando justamente para dinamitar el Estado y los servicios públicos del derecho, que creo que es un fenómeno que tiene que abordarse y no solamente el fenómeno de la institucionalidad. Un elemento de nuestra experiencia que nos podemos permitir afirmar es que las mejoras materiales no conllevan necesariamente un freno a la extrema derecha. Y eso lo hemos comprobado porque estamos hablando de experiencias de bastantes años y nosotros el reto, y tal vez la pregunta, sería cómo somos capaces desde la izquierda, desde el sindicalismo, en esto que nos afecta, de abordar una situación actual que es el triunfo de la emoción sobre la razón. Y eso para nosotros es muy importante en el sentido de que el argumentario tradicional de la izquierda, el llegar a los trabajadores con grandes conchos y grandes teorías que hemos comprobado que en estos espacios que están guardando, porque en otros espacios laborales la extrema derecha no tiene esa necesidad. No somos capaces de afrontar eso, los mecanismos todos los que hemos hablado, de odio y demás. Pero básicamente cómo enfrentamos la dicotomía razón-emoción, que es el reto que a nosotros nos preocupa y que no somos capaces de abordar. No. A ver, os pido que las preguntas sean un poquitín más breves para poder agilizar y que dé tiempo a recoger todas las ideas que queréis preguntar, porque si no, tenemos media hora para terminar más o menos, que ellos puedan recoger la idea principal de la pregunta y luego hacemos un turno de respuestas, si os parece, el tiempo que nos quede, 6 minutinos cada uno, más o menos. ¿Os parece bien a vosotros? Sí. Vale, pues más preguntas. ¿Más preguntas tenéis?
Y al fondo... Sí, una pregunta. Da la impresión de que cuando hablan de esto de la batalla cultural, como que es un fenómeno del mundo de la confrontación de ideas, de lo comunicativo, de lo discursivo, lo narrativo, ¿no? Todo se trata como de tener acceso a los medios de comunicación, de que salgas en la tele, de que tengas líderes o comunicadores muy hábiles que sepan colocar la idea de manera que la gente la entienda, y como que esto de la batalla cultural, pues como que es así, ¿no? Se enfoca desde el punto de vista, sobre todo yo creo desde la izquierda, ¿no? Pero sin embargo, un poco por lo que estabas comentando ahora, la ultraderecha no lo ve solo como un aspecto comunicativo, narrativo, tal, sino que están hablando de infiltrar cuadros en los sindicatos, de desarrollar tentáculos en la sociedad civil, de qué estrategia desarrollamos con respecto a organizaciones sociales. O sea, están muchísimo más desarrollados en ese sentido. No hacen un reduccionismo narrativo con este tema. No sé qué pensáis vosotros de esas cosas. Si ha sido... otras dos preguntas al fondo, sí. Breve, por favor. Que seáis breves, por favor. ¿Una más? Bueno, es una cosa, uno de los elementos que también están en la batalla cultural de esta gente es la Agenda 2030, el ecologismo, el cambio climático, el negacionismo del cambio climático. Estamos viendo la supresión de los carriles bici, la cuestión relacionada con la movilidad, porque es otra de las cuestiones que afecta, ya puedo acabar, conduciendo también, y lo vemos en Gijón, plan de actualización del muro con las zonas de bajas emisiones, entendiendo que la gente que no puede cambiar de coche, no puede comprar un Tesla y aparcar gratis y que se lo financien con 7.000 euros, además, con los impuestos de todos, al final no pueda circular, al final puede haber incluso cierre de fábricas en España, porque aquí producimos coches de combustión y baratos, que son los que primero van a caer con la... digamos que la reducción de las nuevas normativas europeas, la Euro 6, la Euro 7 y demás, el cabreo y cómo se instrumentaliza esto. En una reunión, otra que tuvimos hace poco en la Escuela Juan Muñiz Zapico, había un compañero de Zaragoza que protocolo incluye invitaba al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por el despilfarro de las luces y demás, diciendo era cuando hace 14 o 15 meses había que reducir el gasto eléctrico, algo que estaba muy caliente por la guerra, por la invasión de Ucrania, y supongo que el que ahora se esté riendo desde adentro será Abel Caballero, que revalidó esa mayoría absoluta. Me imagino que no porque nos deslumbren las luces, que las luces son una parte, sino porque Vigo aparece entre las ciudades con mejor calidad de vida de España y a veces nos quedamos en los árboles que no dejan ver el bosque. Ese factor de negación y cómo las clases que se mueven en un vehículo particular y les dices, no, utiliza transporte público donde puedas, porque claro, las zonas urbanas, con normaciones sí es posible el transporte público. Hay que decirle a alguien de PSOE, de Grandes de Salinas, de Ponga, que decía a algún profesor de allí, de Marcelino Camacho, del Maestrando, que coja un coche o que va a tener un autobús para llevarlo al centro de salud, a otra, o donde sea. ¿Cómo están también utilizando y instrumentalizando la Agenda 2030? Más breve, por favor. Vale. Dos preguntas quedan, ¿no? El chico del fondo, que no sé cómo te llamas, perdón.
También, muy breve. Porque con esta crisis inflacionaria que está habiendo, la pérdida del poder adquisitivo de todos los ciudadanos, yo creo que ahí la ultraderecha tiene su campo de cultivo perfecto, que dificulta la neutralidad tecnológica para esa segregación, todo esto que está sucediendo, y cómo podemos combatir eso en el día a día de la gente. Que la gente se dé cuenta de que los problemas que está habiendo a nivel social no los va a solucionar la ultraderecha, sino que saben que en eso es donde ellos van a utilizar sus armas para poder desplegarse mejor. Pérdida de derechos laborales, pérdida de poder adquisitivo, mayor concentración de riqueza. Entonces, creo que Europa en ese sentido va a haber un problema muy grande porque eso está yendo a más, no está yendo a menos. Bueno, vamos a ir terminando, sí, porque si no pueden hacer la exposición. Esas tres preguntas que levantasteis la mano, primero... ¿No influye también en el rápido desarrollo de la ultraderecha el hecho de pasar de una izquierda que se define esencialmente sobre el eje de la contradicción capital-trabajo a una izquierda que se define por sumación o adición de determinadas categorías que no están todas ellas concentradas en una definición ideológica fuerte, como puede ser feminismo, animalismo, ecologismo, etcétera, etcétera? Damián y Pilar me parece que eran los últimos. Rápido también. Una cuestión que me parece importante que se haga, puesto que estamos en un ámbito sindical y vamos a hablar de ello. A mí me gustaría tener el optimismo que tienen algunos de los intervinientes respecto al futuro del movimiento sindical y el no crecimiento de otras organizaciones sindicales financiadas o propiciadas por la extrema derecha. Yo creo que quizás el movimiento sindical durante todo este tiempo, hay que hacer una autocrítica, hemos sido un poco ingenuos en cierta medida y parece que hemos despertado en el momento del ataque de la extrema derecha a la sede de la HCL. Entonces de repente nos damos cuenta que hay un crecimiento tremendo de la extrema derecha. Eso ya estaba antes, pero parecía que nosotros, debido al trabajo diario y a toda una serie de circunstancias que nos rodean, que no estábamos tan pendientes de este tema. Y digo esto porque últimamente parece que esto es algo nuevo, y no es nada nuevo, sino algo que ya existía, porque hay continuamente conferencias y estamos dentro de las organizaciones sindicales debatiendo sobre la ultraderecha y el sindicalismo. Yo creo que ya pasa de debatir y vas a entrar a la acción. Me parece que en algún momento dado tendremos que también reflexionar sobre aquello que tenemos que cambiar y dónde tenemos que situarnos y dónde tenemos que situar sobre todo nuestro discurso de cara al futuro para que podamos contrarrestar esa dinámica del discurso de la extrema derecha. Creo que hay acciones a nivel europeo. La CES ha organizado un grupo de trabajo que está bastante bien orientado, está trabajando sobre ello, y la necesidad de una unión, de una cooperación internacional para frenar este tema. Y más digo que me preocupa en un país como este, donde abundan organizaciones sindicales de mucha, que podríamos clasificar de muchas maneras, amarillos, que son solamente sectoriales y tal, y que pueden en un momento dado, si no lo somos capaces, quisiera ser optimista y pensar que el 20 de julio vamos a ganar las elecciones, que si no fuera, no quiero ni pensar que puede pasar con el PP y Vox en el poder. Por eso digo que no nos pase y no caigamos en ingenuos en pensar que nadie nos puede tocar, porque nos pueden tocar por todos los sitios y nos pueden soplar bastante bien. Con lo cual creo que hay que reaccionar, hay que estar a la ofensiva y rearmarnos ideológicamente. Algo que desgraciadamente en los últimos años no hemos hecho. Damián. Yo dos cuestiones muy rápidas. La primera, en opinión de los ponentes, y haciendo como sociología e historia comparada, ¿hasta qué punto el auge de la extrema derecha se está viendo, con otras experiencias y en otros países, aumentada por esa frustración que se genera desde la propia izquierda, en la cual determinadas posturas maximalistas en un momento dado llevan a provocar frustración entre sus votantes desde el punto de vista que no se consigue la totalidad
arrimados al poder, no las escuché de sindicatos o organizaciones de extrema derecha, que también, sino de sindicatos que se pueden vincular o con el carácter nacionalista, en algunos casos, o de más extrema izquierda. ¿Hasta qué punto esa generación constante de frustración entre la base social natural de las organizaciones sindicales del Estado español está contribuyendo, en opinión vuestra, a este auge de la extrema derecha, generando un ciclo constante de frustración en la cual la totalidad de los objetivos nunca se están cumpliendo? Gracias. Bueno, vamos a dar ahora un turno de respuesta. Más o menos tenemos que marchar a las 7, así que emplearemos el tiempo que nos queda, unos 6 minutos aproximadamente cada uno. Y antes de que empiecen, recordaros que mañana de nuevo estaremos aquí a las 10:30 para continuar la jornada. ¿Vale? Kohler. Pues no voy a intentar contestar a la gran variedad de preguntas que se plantearon, sino solo referirme a un conjunto de temas que surgió, de que no quiero quitar, digamos, atención al peligro de que la ultraderecha también entra en los centros de trabajo y en el ámbito sindical. Lo que pasa es que hasta ahora, en este campo, pues ha tenido afortunadamente poco éxito. Y mi poco optimismo en este sentido es que hacer sindicalismo es un trabajo duro y constante y quiere convicciones en objetivos pequeños, de lucha todos los días. Y la derecha normalmente no está para este tipo de labor, sino esto es algo que dejamos para los tontos idealistas, digamos, que se pierden la vida en luchar para los demás. Nosotros tenemos algo mucho más bonito, que es crear unidad identitaria nacional frente a enemigos inventados, digamos, ¿no? Entonces, esto es mucho más bonito para la mayoría de la ultraderecha que pelearse todos los días en los centros de trabajo para conseguir cosas a favor de tal. Estos problemas de la crítica, por ejemplo, de la ultraizquierda hacia el sindicalismo mayoritario, esto lleva muchos años. El sindicalismo, y no solo en España, lleva viviendo con este fenómeno prácticamente desde que surge en la democracia. Siempre había un sector de izquierda radical que critica a los sindicatos mayoritarios, pero esto no había fomentado nunca una reacción ultraderecha. Esto es algo nuevo. Lo que sí hace la ultraderecha es radicalizar, diría yo, este discurso antisindical, que son corruptos, que son vendidos al régimen, que viven de subvenciones, que tal, radicalizar este discurso crítico con el sindicalismo, digamos, consolidado y utilizarlo como un arma digamos, discursivo constante, ¿no? Pero esto siempre ha existido independientemente de la existencia de una ultraderecha fuerte o no. Y luego hay una última referencia a este tema que no tengo respuesta. ¿Qué hacemos si cada vez domina más la emoción a la razón? Porque como la izquierda tenemos que defender la razón. No podemos competir en crear emociones de identidades fáciles inventadas. No, allí tenemos perdido la batalla de antemano. Entonces tenemos que intentar por todos los medios volver con argumentos racionales los debates públicos y intentar rebajar estas
tonterías que están dominando, esos pildus y etas y sanchismos y tonterías que están inventando. Eso tenemos que intentar rebajar con temas que realmente son importantes y hay que tratarlos de manera racional. Pues no, nada más. A ver, muy brevemente. Sí, muy brevemente. Empiezo por donde terminó mi compañero. Es complejo esto de la emoción y la razón, y solo puedo decir lo fundamental. No podemos no emocionar. ¿De acuerdo? Claro que no podemos caer en esta demagogia que están haciendo, pero yo ahora mismo, quiero decir, yo no me invento la emoción, es que la gente está frustrada. La palabra frustrada nombra un estado emocional. La gente está enfadada, esto nombra un estado emocional. Y eso no está enfadada porque yo los enfade, es que están así. Entonces, tengo que atrapar esa emoción en mi discurso, o si no, voy a perder. Yo, por ejemplo, ahora mismo me gustaría que los sindicatos, el discurso sindical, cultivase algo que de puertas adentro me apetece llamar rencor de clase. Algo energético, algo fuerte. Porque fijaros que no solo está creciendo la ultraderecha, es que a medida que crece desaparece la izquierda. En Italia ya no hay, en Francia ya no hay. Queda Mélenchon y es una rareza. Cuanto más tibios seamos, más nos llevan por delante. ¿Qué es esto de rencor de clase? Pon un poco de voltaje lo que tienes que decir. La ultraderecha al final es muy clasista en cualquier formato. Busca el interés de los más ricos. Tú tienes que tratar a la ultraderecha como los lameculos de los ricos o cuando estás más enfadado como los perros de los ricos. Entonces, cuando te llega Santiago Abascal o Espinosa de los Monteros, te suelta no sé cuánto, es decir, sí, los ricos más duros quieren quitarnos los derechos y ahora nos sueltan a los perros. Tiene que ser así, con este tipo de formato. Porque si no, quiero decir, si tu discurso no se acompasa con el estado de ánimo de la gente, no va. Pero la emoción y la razón es que unas veces te conviene una cosa y otras no, y no es de ser insincero. ¿Cómo hablo yo contra los toros? Cuando el torero le mete la estaca al toro, el toro no se muere de golpe. El torero empieza a saludar y salen unas muletillas que mueven las muletas delante del toro. El toro mueve la cabeza, no lo están mareando. Al mover la cabeza, el sable que tiene dentro le rasga las vísceras y provoca hemorragias. Y esto que acabo de decir os puede haber provocado algo de repulsión. Bien, esto es emocional y es sincero. Otras veces, si yo fuera protaurino, no tiraría de razón, tiraría de emoción, tiraría de razón. Diría, el toro sufre ¿cuánto? Media hora en su vida. ¿Cuánto sufren los pollos que te comes? Iría por ese lado. ¿De acuerdo? Quiero decir que lo que tiene que haber es estrategia, pero desde luego no seas frío ante gente que está sufriendo, ante gente que está airada. Esto es importante entenderlo. Enlazo con algo que se dijo aquí. Es que precisamente por esta vía hay que cultivar un arte que parece que la izquierda no quiere cultivar, que es conseguir que la prensa hostil ponga el titular que tú quieres. Podemos lo consiguió 2 años. Toda la prensa estaba contra Podemos y toda la prensa ponía el titular que a Podemos le convenía. El minuto de silencio que se mencionó aquí, hasta la prensa hostil lo va a poner. Cuando vino aquí Díaz Ayuso a Asturias, ya se sabía que iba a decir alguna provocación. No sé si el gobierno de Barbón creyó que iba a venir por aquí y no iba a decir nada. Entonces, claro, dice, no os preocupéis, asturianos, del socialismo se sale. ¿Y si alguien del gobierno dijera, lo único que añade esta señora al neoliberalismo salvaje es la desvergüenza de una chonipija? Esto sale en el ABC y le toca un marco que a Isabel Ayuso le duele mucho. El marco de facha no, porque es un icono pop. Pero este sí que le molesta y además es tan estridente que sale. Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Se mencionó, no puedo abundar en esto, pero quiero decir que esto tiene... la guerra cultural, tienen que hacer una guerra cultural porque tienen que subvertir el sistema, tienen que cambiar los convencimientos comunes, tienen que conseguir que la gente no quiera la democracia. Entonces tienen necesariamente que atacar, que convertir la democracia en dictadura progre. No van a decir voy contra la democracia, no, voy contra la dictadura progre. Y los elementos más visibles
atacarlos. Y atacan, van por los toros y van por estas cosas porque funciona algo que, a pesar de que Alakoff lleva explicando mil años desde Estados Unidos, no se tiene en cuenta. Son las pendientes resbaladizas. Los toros en sí mismos no significan nada, pero cuando cae esa pieza, se desliza hacia otras piezas. Si yo estoy en los años 80, principios, cuando el aborto es un tabú y cuando la eutanasia es un tabú, ¿qué hago? ¿Pido aborto y eutanasia? No, pido aborto porque sé que el aborto va a ser mejor aceptado. Y cuando el aborto cae, va a caer la eutanasia a continuación. Pero esta guerra cultural, claro, es la guerra contra la democracia. Se mencionó aquí, tercera cuestión, se mencionó aquí, no estará pasando todo esto porque la izquierda se olvidó de los pobres y ricos y se desmadejó en veganos, en feministas, no sé cuánto. Los elementos más superficiales estuvieron en la izquierda siempre, ahora y en los años 70. Acordaros cuando los progres iban todos con una bolsa caqui, las botas camperas, un montón de pegatinas y de nucleares no gracias y todo aquello, iba al Brisamar a coger la depre. Quiero decir, esto existió siempre. Cuidado con esos análisis, por una razón. No es la práctica de la izquierda lo que provoca todo esto. Año 89, desaparece el Imperio Soviético. Cuando desaparece el Imperio Soviético, ya no es tan peligrosa ciertos niveles de descontento, porque ya no es viable una revolución en algún sitio. Llega la revolución tecnológica en manos de un vendaval neoliberal. ¿Qué ocurre? Dos cosas muy queridas por los empresarios. Los trabajadores no se ven entre sí, no van todos juntos a la fábrica. Están desperdigados por el mapa en procesos muy pequeños. ¿Y qué más ocurre? Algo muy querido por los empresarios. Los trabajadores no tienen apenas vínculo con la empresa. A principios del siglo XX se juntaban los jornaleros en la plaza, llegaba el terrateniente y señalaba a los 10 que trabajaban ese día por el dinero que fuera y al día siguiente otros 10. Pues ¿qué es Uber y Amazon? ¿Cuánta gente tienen trabajando para ellos que no trabajan para ellos? Que son esos jornaleros ahí puestos. No tiene nada que ver con veganos ni feministas. Este proceso va por otro lado. ¿Por qué? Aparte, ¿voy bien? Lo último. ¿Por qué ya con el neoliberalismo que alcanzaron con Bush hijo, por qué no se quedan ahí? Pues porque hay una perturbación cultural. Es que de repente no es todo el mundo blanco, no es todo el mundo católico. Católico y ateos, que los ateos no forman un racimo. No se casa todo el mundo. Hay una perturbación. El rico de repente está entre zombies y quiere orden. Quiere segregar, quiere fronteras. Y entonces se sienten más seguros con un sistema autoritario que con un sistema demócrata. Y empiezan a financiar estos movimientos. Como recoge la película Novecento, de otra manera. Y por eso estos lo que empiezan es básicamente a crear enemigos y a poner orden, a separar. Aquí blancos, aquí mujeres, aquí hombres y aquí no queremos mariconadas de ningún tipo. Porque los ricos se sienten así, pero el análisis va por ahí. No es... De hecho, un consejo a los sindicatos, fijaros que los sindicatos llevan mucho tiempo sin protagonizar movilizaciones de verdadero impacto. ¿Quién protagoniza movilizaciones de impacto? Y hay que estudiar. Lo consiguió Podemos 2 o 3 años. De movimientos progresistas, 2, y todos internacionales. Feminismo y ecologismo. Son los 2 movimientos que afectan a las agendas políticas. ¿Qué otros movimientos? Los de ultraderecha. Son los 3 exitosos. Ninguno sindicato. Sindicatos tienen que pensar que, aparte de manifestaciones y huelgas, ¿qué otras movilizaciones se pueden hacer? Que estudien a las feministas, que mira qué éxito tuvieron. ¿Cómo consiguieron lo de Me Too? ¿Cómo es posible? Analiza esto y métete en eso. Pero sobre todo, yo no es que sea optimista, pero creo que se necesita energía. Energía no quiere decir optimismo, quiere decir no melancolía, no abulia. Convierte eso, tu identidad de clase en rencor de clase. Agita un poco más el lenguaje, da donde duele, que se enfaden contigo. Que dice Ayuso, libertad. No definas la libertad. Tú dices, vamos a ver, si yo fuera el generalísimo de todos los ejércitos y pudiera hasta decidir quién muere y quién gana, pues sería tan libre como fue el generalísimo de todos los ejércitos. Y si soy un anciano que se ahoga porque tiene coronavirus y estoy rascando una puerta porque nadie me la abre y nadie me manda a un médico y me acabo muriendo, pues no muero libre, como pasó en las residencias de Madrid. Y así ofendes, molestas.
Lo siento, pero esto es el juego. Ahora mismo la gente está crispada y tienes que chisporrotear. Pues estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Enrique y de hecho, sí. Un comentario que además enlaza con alguna pregunta. Tú decías lo de los trabajadores que cada vez están más solos, ¿no? Por ejemplo, seguro que habéis escuchado, hay un lugar común que dice la extrema derecha francesa Marine Le Pen, digamos, es la candidata favorita de las clases populares francesas, de los trabajadores franceses, ¿no? Es verdad con matices, es decir, el primer partido de la clase trabajadora en Francia es la abstención, ¿vale? Pero es verdad que el segundo, podríamos decir, es la ultraderecha. Ahora, cuando se van los datos, hay muchos trabajadores o, digamos, clases populares que votan a la ultraderecha, fundamentalmente aquellas que tienen empleos más solitarios, camioneros, trabajadores que no tienen un centro de trabajo, no hay un sindicato, es decir, la soledad en el empleo, más los bajos salarios, más no sé qué más, es lo que muchas veces más te acerca te pone en el umbral fácilmente de la extrema derecha, ¿no? En este caso. Y eso enlaza con una pregunta que me habían dicho que efectivamente no me había dado tiempo a comentarla. Claro, ¿cuál es la postura, por ejemplo, de la extrema derecha francesa con toda la cuestión de la reforma, ¿no?, de las pensiones que ha habido allí? Pues, claro, es curioso, se está diciendo también mucho, es la ultraderecha la principal beneficiaria de esto, ¿no? Es curioso porque hace poco escuchaba a Zemmour, que era decir que no, en realidad el principal beneficiario es Mélenchon, porque en el terreno de las ideas ha vencido Mélenchon, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la postura de Marine Le Pen? Marine Le Pen dice, sí, esto está muy mal, la reforma de las pensiones de Macron está muy mal, voy a oponerme a ellas en el Parlamento, voy a hacer un trabajo institucional, pero no, y doy libertad a mis simpatizantes para que vayan a las manifestaciones, pero nosotros no vamos. O sea, ella no va a las no ha ido a las manifestaciones. Y de hecho la CGT, ¿no?, Philippe Martinez dijo, no, aconsejamos fuertemente que no vengan, ¿no? Y de hecho Marine Le Pen, lo que pasa es que ellos tienen siempre hay un toma y daca, porque entonces Marine Le Pen dice, que los sindicatos me critican, pues yo te digo que tú estás tan en contra de Macron, pues mira, qué curioso, en 2022 llamaste a votar por Macron. Y entonces, ¿no? Pero bueno, voy rapidísimo, ¿vale? Una pequeña cosa sobre lo de también habéis comentado de la libertad. Claro, y lo que yo había comentado antes, ¿no? La ultraderecha cabalga ese caballo, digamos, de la libertad frente a la religión progre, por decirlo así, ¿no?, en sus términos. Claro, frente a eso la izquierda dice, no, pero que viene el fascismo, que es una forma de decir, que viene la antilibertad. El problema es que la gente no nos cree cuando decimos eso. O sea, cuando tú dices que viene el fascismo y quieres provocar una reacción moral, la primera vez te funciona. En 2019 funcionó, pero la segunda no. Y la tercera tampoco. Porque la mayoría de la gente que tú le dices ahora, que el mes que viene el fascismo, te dice, bueno, ya será menos, hombre. Es decir, incluso la gente que no está de acuerdo, que no quiere, que viene el fascismo no le va a hacer no le va a impulsar ni nada, ni esto a levantarse el día 23 de julio a votar. ¿No? Simplemente no dicen, no, hombre, ya. Sí, bueno, pues sí, la verdad es que sería mejor que no gobernara, pero así no va a ser para tanto, no te preocupes, hombre, no te angusties tanto. Entonces, quizás no haya ahora nada que hacer no sobre las elecciones, quiero decir, sobre darle la vuelta a ese marco, pero creo que sí que tiene que ser un objetivo. Creo que sí que en los próximos años es muy importante que la izquierda recupere, enarbole la bandera de la libertad, ¿no? Y en eso es lo que decía Enrique, y poner ahí emoción y poner ahí energía, incluso ser provocador ahí, ¿no? Es decir, es muy importante que no le cedamos esa bandera. Y de hecho ahí quizás será importante también pensar por qué pierde Trump y por qué pierde Bolsonaro, porque ahí, es decir, siempre pensamos, ¿por qué ganaron? Bueno, ¿y por qué perdieron? Es decir, no solo por la gestión, perdieron por la gestión, pero perdieron también porque hubo una batalla
discursiva y cultural que se dio contra ellos. Entonces también hay que pensar en eso. Y luego una pequeña recomendación que me hacen sobre lo que comentaban de la gestión versus batalla cultural, ¿no? Seguramente no lo conocéis, o quienes lo conozcáis, hay una serie de vídeos que Vox sacó que se llaman La España silenciada. Son mediometrajes, son 4 mediometrajes. El primero es en un pueblo de Palencia, en un pueblo en el norte de Palencia, en una aldea en realidad, ¿no? Y es muy curioso porque es verdaderamente el populismo, o sea, es una buena plasmación del populismo de Vox. Porque básicamente consiste en que Abascal va a lugares, habla con gente, pero nunca propone soluciones. De hecho, hay un momento en el que habla con un rider, y ese es el que peor le sale, yo creo. Él no hace falta que le proponga nada. Simplemente con el gesto de ir y escuchar, parece que ya está diciendo, y encima el vídeo se llama La España silenciada, etc., está diciendo, oiga, que yo le escucho a usted. O sea, yo le dejo... No hace falta que le prometa nada. El otro cuenta problemas, pero no hace falta. Hace falta, si acaso, con el señor de Palencia, que compartan que los ecologistas son muy malos y que los políticos y la Agenda 2030, ¿no? Que comentaban. Pero en realidad no promete nada, ¿no? Y bueno, creo que ahí otro debate, ¿no? Es hasta qué punto toda la derecha está... hasta qué punto está siendo populista, está cabalgando una especie de populismo que en Castilla y León se vio mucho, ¿no? Que le dice a la gente, yo defiendo al pueblo y a su forma de vida, donde significa el apego a unas tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hablaba con gente de Castilla y León que había votado a Vox y les decía, ¿pero tú por qué has votado a Vox? No, yo siempre voté al PP, pero ahora voté a Vox. ¿Pero por qué? No, pues porque mi pueblo, no sé qué, o las tradiciones, siempre te hablaban de cosas de ese estilo, ¿no? O la agricultura, o no sé qué, porque ya está bien. Es decir, es como si estuvieran arrolando una especie de, suena raro, pero una especie de populismo tradicionalista que al haber construido un enemigo creíble, pues está funcionando bastante bien. Y de hecho, en eso, esto del sanchismo, ¿no? Suena mucho a un significante vacío de la clau, ¿no? O sea, ¿qué es el sanchismo más que un significante vacío que aglutina un montón de demandas de colectivos diferentes? Una frase breve. Un apunte muy breve sobre esto que estoy diciendo de subir el voltaje. Bernie Sanders en Estados Unidos consiguió, claro, en Estados Unidos es muy difícil tener visibilidad política, pero él consiguió muchísimo predicamento en sectores juveniles. ¿De qué manera? Pues diciendo algo que en Estados Unidos es terrible y es provocador, llamándose socialista. ¿Y por qué toda esa juventud lo apoyó? ¿Porque son socialistas? No, porque decir socialista le sonó punk, le sonó bravo, le sonó disruptivo. Y lo apoyan. ¿Por qué Mélenchon está parando hasta cierto punto a la extrema derecha? Porque él intercepta esa onda de descontento, pero le da un formato más progresista. Hay que aprender algo de Mélenchon, porque aquí en los institutos, cuando los niños se ponen a decir viva Franco, lo dicen por lo mismo que en los Estados Unidos, porque es punk decir eso. Entonces, tomemos nota. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y mañana estaremos aquí a las 10:30.